Estamos con, estamos con, estamos con. Comenzamos con tu programa Estamos con. ¿Qué tal, amigos? Estamos con. Esta noche nos encontramos con un gran maestro. Para mí es un maestro. Vamos a tener una plática con él. Híjole, es una persona que llegó aquí a México en los años 70, pero que se presente el mismo. Vamos a hacer nuestra típica presentación para todos ustedes y que sepan de quién estamos hablando, porque él tenía un lugar aquí en la zona rosa de la Ciudad de México y empezaron agrupaciones famosas con él en su centro de diversión para todo el público en general. Estamos con Henry Donadieu. Buenas noches a todos, gracias por invitarme a esta charla. Gracias a usted, maestro. No, es un placer. Platíquenos un poquito, platíquenos la historia de que usted llegó en el año de 1970. En 1976, el 1 de diciembre. Y abril 9, a final del mes de enero 77. El 9 es un lugar que ha marcado mucho la década final de los 70 y la década de los 80, porque es un lugar gay, pero que abría a todo el mundo. Es un lugar también donde no solamente había diversión, pero también había cultura. Fue pionera en el fenómeno del rock en español. De hecho, del 9 empezaron conmigo las imágenes solitas de Aurora, que se llamaron después Caifán, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, todos los grupos de rock famosos. Y también fue un lugar donde venía toda la farándula y todo México. Claro que era otra zona rosa que la de ahora. Sí. Oiga, maestro, el 9 les abría las puertas a todas las agrupaciones de esa época. Claro, a todas las agrupaciones. Y el 9 a mí me hice muy amigo con un gran periodista que se llamaba Pedro Armando Martínez de la cooperativa Excelsior. Y al mismo tiempo era productor de teatro, entonces siempre hacíamos cóctel para las obras de teatro, por los artistas, y eso me gustaría, 30 años después que terminó el primer 9, lo reabrí hace un año retomar un poco esa tradición, porque al público les encanta ver a los artistas, la verdad. Oiga, maestro, ¿y usted de qué originario? ¿De dónde viene? ¿Por qué se quedó en México? Digo, yo soy de México. Yo soy francés, pero una larga historia. Yo soy, cuando terminé mi doctorado, soy doctor en ciencias políticas. Cuando terminé mi doctorado me fui a enseñar a la Universidad de Sydney, no me gustó enseñar. Entonces me fui a una pequeña isla francesa del Pacífico Sur que se llama Nueva Caledonia. Y me quedé 9 años y me metí en la política. Y me tuve que escapar porque me iba a hundir. Y me refugié en México. Llegué como refugiado político aquí. ¿Y cómo los recibió México? Obviamente llegó aquí y se perdió totalmente de los franceses. No, me recibió. Yo había venido muchas veces de vacaciones y me había enamorado de México. Entonces cuando me tengo que escapar, pues no lo dudo, me refugié en México. Y México me recibió los brazos abiertos, la verdad. Yo estoy muy agradecida con este país maravilloso. Con la gente mexicana. Maestro, ¿cuántos años ya lleva? Usted ya es mexicano, ya es de los nuestros. Ya soy nacionalizado desde hace 40 años. Sí, no, yo estoy feliz aquí. Aquí me voy a quedar para siempre. Aquí vamos a venir a visitarlo. Muy bien. Claro que sí, maestro. Platíquenos un poquito. Me estaba diciendo tras bambalinas que escribió un libro.
Sí, acabo de publicar un libro que es mi biografía editado por Planeta, que se llama La noche soy yo, es mi vida. Y la verdad, mi vida siempre ha sido más de noche que de día. Y también es una vida de aventura, donde yo en mi vida lo que he puesto encima de todo es mi libertad. Oiga, maestro, usted es un aventurero, ya lo vimos. Claro, sí. La aventura de la vida es lo más bello que tenemos. Ser libre, hacer lo que nos da las ganas. Maestro, platíquenos un poquito de la historia. ¿Cómo ve ahora nuestro país? ¿Cómo ve la gente, las nuevas generaciones? Estos lugares nocturnos que siguen habiendo, pero a veces la gente no sabe, maestro. No, la ciudad ha cambiado mucho. De los 80 ahora es otra ciudad. La noche también. Antes la noche empezaba los lunes y terminaba los domingos. Ahora apenas empieza el miércoles y termina el sábado. Por la inseguridad, la zona rosa también ha cambiado muchísimo. En los 80 la zona rosa era otro tipo de negocio, pero las cosas evolucionan. Yo siento que la juventud ahora tiene más lugar de esparcimiento, más donde escoger, a donde salir. Eso está perfecto. Nada más que nosotros apenas empezamos, pero vamos bien, vamos muy bien. Maestro, ya para concluir esta biografía, platíquenos, el libro que usted escribió, que sabemos que ya se agotó, nuevamente lo va a volver a republicar. ¿De qué habla? ¿Tienen anécdotas de usted? Es la historia de mi vida. Desde que nací, lo que pasó antes de llegar a México, mi aventura en México. Y la verdad ha sido muy bien recibido. Y se encuentra, porque no está agotada, está en librería. Se agotó la primera edición. Ya claro, ¿eh? ¿A dónde lo podemos conseguir? En todas las librerías. Todas las librerías. ¿Eh? Maestro, ya para concluir, le agradecemos esta entrevista, estas palabras. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este bellísimo lugar, de todas las personas que vinieron esta noche a visitarlo y que sabemos que es un ícono de las agrupaciones famosas que en ese momento dijeron: yo quiero estar en el 9. Claro, aquí los esperamos. Aquí son bien recibidos. ¿En dónde está ubicado, maestro? En Amberes 58, en la zona rosa, entre Londres y Liverpool. Gracias. Gracias a usted, maestro. Vengan a este hermosísimo lugar, está muy bonito y que no sea la primera vez que lo podamos entrevistar. Gracias. Sí. Gracias, hasta luego.